¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si todo lo que te han enseñado acerca de Jesús estuviera incompleto? No está mal, pero cuidadosamente editado, filtrado, podado. ¿Qué pasaría si la figura más sagrada de la historia de la humanidad tuviera un secreto tan poderoso, tan transformador, que las religiones tuvieran que ocultarlo durante 2000 años? Lo sé, suena loco. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta verdad no vino de un pastor, ni de un libro, ni de una revelación espiritual tradicional? Vino de alguien que no es de la tierra. Sí, un extraterrestre. Tranquilízate, respira. Yo también me reí al principio. Yo también lo negué. Yo también tenía miedo. Pero lo que este ser me mostró cambió cada célula de mi cuerpo. Cambió mi visión sobre Dios, sobre la realidad, sobre la oración, el sufrimiento, el poder y principalmente sobre la verdadera enseñanza de Jesús de Nazaret. No estoy hablando de religión, ni de sectas, ni siquiera teorías locas de Internet. Estoy hablando de una conexión directa con algo que va en contra de todo lo que fue puesto en el altar. Jesús no quería ser adorado. Él no quería que lo idolatraras. Él quería que recordaras quién eres. Y esa es la parte que ocultaron. Lo que este extraterrestre me reveló, con pruebas, registros, experiencias reales, no fue una metáfora, no fue una visión, fue una descarga directa de una verdad cruda y magnífica. Jesús no vino a enseñar dependencia, vino a enseñar manifestación. ¿Pero por qué nadie ha dicho esto nunca? Simple, porque una humanidad empoderada no puede ser controlada. Porque si descubres que llevas la misma chispa divina que Él, el miedo pierde su poder, la culpa pierde su control, y las instituciones pierden sus ganancias. Lo que me mostraron es algo que ninguna iglesia se atrevería a predicar un domingo por la mañana, porque no es cómodo, no es popular, pero es real. Jesús entendió las leyes de la manifestación. Él no oró pidiendo, Él decretó. No le habló a un Dios distante, canalizó el poder de Dios desde dentro. Y aquí es donde entra la parte que te pondrá la piel de gallina. Este ser, este extraterrestre, me mostró una grabación. Sí, una grabación real, holográfica, un registro antiguo de Jesús enseñando esto. No había templos, no había púlpitos, solo Él, un pequeño grupo de personas y una frase que resuena hasta el día de hoy. El reino de Dios no está en el cielo, está dentro de vosotros. ¿Cuántas veces has escuchado esto y nunca has entendido lo que realmente significa? No estás aquí por casualidad. Si esta historia te ha llegado hasta ahora, es porque algo dentro de ti también siente que hay algo mal con lo que te enseñaron. Algo que no cierra, eso no encaja. Quizás, como yo, has orado durante años y nunca has sentido una respuesta. Tal vez estés cansado de esperar que un milagro caiga del cielo. Tal vez estés listo para descubrir que el milagro siempre has sido tú. Y necesito advertirte, después de lo que estás a punto de escuchar, no hay vuelta atrás, porque lo que Jesús realmente dijo chocará directamente con lo que has creído durante toda tu vida, y aún así hará que todo finalmente tenga sentido. ¿Estás listo? Así que escucha con el corazón abierto, porque ahora voy a contarles lo que sucedió en los 3 días más extraños y más sagrados de mi vida. El día que un extraterrestre me reveló la verdad olvidada de Jesús y me mostró por primera vez cómo manifestar lo imposible. Entonces, antes de continuar con esta historia, que no es solo una historia sino un llamado, necesito preguntarte algo. Si algo dentro de ti tembló, si alguna parte de tu mente susurró, esto tiene sentido, entonces comenta abajo. Comenta lo que sentiste, comenta si has tenido experiencias raras con la fe, con la oración, con algo que te pareció sobrenatural, o simplemente escribe, estoy listo, porque cuando comentas, activas más que el algoritmo.
Activas una corriente, un campo, una red invisible de personas que despiertan. Y eso importa más de lo que crees. Ahora bien, si usted sintió que este mensaje le llegó por alguna razón mayor, si crees que esta verdad necesita llegar a más personas, entonces deja un me gusta ahora. No es por vanidad, es porque cada me gusta lleva este video a más ojos ávidos de la verdad. Y la verdad, especialmente esta, ya no puede ser enterrada. Y por favor, suscríbete al canal, no como un número, pero como un compromiso, porque lo que os voy a contar ahora es solo el comienzo. Jesús me dijo, o mejor dicho, me mostró, por qué tantas oraciones nunca funcionan. Y el extraterrestre, él lo demostró. Así que respira profundamente. La siguiente parte sacudirá todo lo que crees acerca de Dios, la realidad y el poder personal. La verdad está llegando y lleva demasiada luz como para permanecer oculta por más tiempo. Jesús me dijo, o mejor dicho, me mostró, ¿por qué tantas oraciones nunca funcionan? Y el extraterrestre, él lo demostró. Pero para llegar a ese punto necesito llevarte de regreso, no solo en el tiempo, sino dentro de mí. Porque todo empezó una noche cualquiera, cielo nublado, lluvia ligera golpeando el techo y yo, sentado solo en la cocina, con el café amargo en mi taza y un silencio aplastante a mi alrededor. He estado orando por más de 30 años, no con palabras memorizadas, rezo así, sincero, desesperado, a veces de rodillas, a veces solo con mis pensamientos, pidiendo respuestas, por alivio, por alguna señal de que Dios escuchaba. Pero lo único que obtuve fue silencio. Y aquella noche ya ni siquiera pregunté con esperanza. Era solo costumbre. Era como hablar con una puerta cerrada, esperando que un día se abriera. Pero ese día, la puerta no se abrió. Ella explotó. No literalmente, por supuesto, pero algo ocurrió en ese campo detrás de mi casa. Un estruendo sordo y pesado, como si el cielo hubiera dejado caer un secreto que ya no quería guardar. Al principio pensé que era un árbol caído, o algún rayo, pero cuando miré por la ventana, había algo ahí fuera, algo que no debería estar allí, una luz extraña, un brillo metálico, algo grande pero silencioso, casi como si el aire mismo contuviera la respiración. Caminé hacia la puerta, tenía la piel de gallina, mi mente decía, ni hablar, pero mis pies se pusieron en marcha, y cuando me acerqué el mundo se detuvo. Era un barco, no es el tipo que se ve en las películas, lleno de luces intermitentes y puertas que se abren y dejan salir humo. Estaba limpio, fluido, el metal parecía agua quieta, y a su lado, él. El ser, humanoide, pero no humano. Piel gris, ojos enormes y negros, tan hundidos que parecía que veía más que solo mi cara. Fue como si estuviera mirando directamente a una parte de mí que no había mirado en años, una pieza rota. Y entonces, sin mover la boca, escuché su voz, en mi mente. No vine a asustarte, necesito tu ayuda. ¿Alguna vez has sentido que tu alma quiere correr pero tu cuerpo se queda quieto? Fue así. Todo en mí gritaba que esto era imposible, pero en el fondo había algo en mí que reconocía eso. Como si, de alguna manera inexplicable, ya supiera que ese momento iba a llegar. Y yo ayudé. Arreglé el barco, lo llevé a mi cobertizo, lo escondí. Durante 3 días trabajamos juntos, yo con mis manos, él con su mente, y en medio de cables, herramientas y silencio, me dijo la verdad. Me habló de Jesús, no el Jesús de la cruz, no es el Jesús de los cuadros, no es el Jesús que nos piden que adoremos, pero nunca imitemos. El verdadero Jesús, el que no vino a fundar una religión, el que no pidió ser seguido como un amo inalcanzable, pero como recordatorio de lo que todos somos. Él dijo, Jesús comprendió las leyes de la manifestación, sabía cómo el pensamiento moldeaba la materia, cómo la emoción amplificaba la creación.
y cómo la certeza manifestaba el milagro, y me quedé sin palabras, porque todo lo que me habían enseñado sobre la oración, que debía pedir, rogar, esperar, lo desmanteló en segundos. El problema, dijo, es que nos han enseñado a orar como víctimas, pidiendo lo que ya deberían estar decretando. Y ahí fue cuando me lo mostró. Sí, me lo mostró. Una grabación, un holograma. Jesús en carne y hueso, túnica y ojos resplandecientes de algo que las palabras no pueden explicar. No había multitudes, solo él y unos pocos hombres sencillos, escuchando atentamente. Y entre sus gestos el ser me tradujo: el reino de Dios está dentro de vosotros. Esta frase ya lo había oído, pero nunca lo entendí. Porque la verdad es que hemos sido condicionados a mirar hacia afuera, en los santos, en los altares, en los pastores, pero nunca dentro. Y el ser me dijo: Frank, te han programado para olvidar que llevas la chispa. Jesús no curaba con magia. Él activó la curación dentro de las personas. Él no pidió a Dios como siervo. Me agradeció como co-creador. Y en ese momento me rompí, lloré, me rebelé, sentí culpa, vergüenza y rabia. Años, décadas, arrodillada ante un Dios que creía lejano, mientras que siempre estuvo dentro de mí. ¿Conoces esa sensación de estar engañado toda la vida? Eso fue todo. Pero también había otro sentimiento creciendo allí: liberar. Porque si fuera cierto que yo estaba manifestando mi propia realidad con pensamientos negativos, así que también era cierto que podía cambiar todo eso. Y fue entonces cuando me propuso un experimento. Elige una señal, algo sencillo pero específico. Siente que ya sucedió. Y simplemente observa. Elegí el número 47. No hay ninguna razón lógica, simplemente vino. Era el número favorito de mi ex esposa. Hacía años que no escuchaba ese número, y por esa misma razón me pareció perfecto. Y en las siguientes 24 horas apareció. 5 veces, en lugares improbables, en una vieja pegatina en el interior del coche, en la página de una revista, en la cantidad exacta del cambio del mercado, en la factura, en la matrícula de un coche. 47, 47, 47. Ya no le pedía a Dios que me respondiera. Yo estaba decretando que Él ya lo tenía, y fue como si el universo finalmente hubiera dicho: ahora lo entiendes. Entonces, si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti también lo sabe, que hay algo mal en la manera como enseñan la fe, con la forma en que dicen que debes vivir, con la forma en que te hacen sentir pequeño, culpable, impotente. Quizás tú también hayas sentido esa opresión en el pecho, esta duda que nunca desaparece, ese susurro que dice: hay más, hay algo más. Y realmente lo hace, pero aún no ha terminado. ¿Qué pasó después de este experimento? Lo que me mostró sobre la curación, sobre la energía, sobre la frecuencia, sobre el verdadero poder de la oración. Cambiará todo lo que crees sobre los milagros. Pero antes de continuar, respóndeme aquí en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que tu oración cayó en oídos sordos? ¿Alguna vez has tenido una experiencia que te hizo cuestionarlo todo? O si estás aquí simplemente porque sentiste algo extraño, escribe allí: algo me trajo aquí. Escribe a tu manera. Pero escribe, y si todavía estás conmigo es porque esto te tocó. Así que deja un me gusta, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a otras personas. Y suscríbete al canal, porque lo que viene en la siguiente parte revelará la escena prohibida de la historia de Jesús, el que la iglesia nunca quiso que vieras. Esa mañana, después de las 5 manifestaciones del número 47 en menos de 6 horas, ya no podía seguir fingiendo que era una coincidencia, porque la verdad es que por primera vez en mi vida lo sentí. No solo lo pensé, no solo lo pedí. Sentí que algo ya era real, incluso sin verlo.
Y ese sentimiento, ese estado interior de tranquila certeza es lo que me llevó a obtener el número. No fue la petición, no fue la desesperación de la súplica, era seguro, la frecuencia. Y eso era exactamente lo que Jesús estaba tratando de enseñar antes de que todo fuera distorsionado. Esa misma noche volví al cobertizo. La criatura seguía allí. La nave, ahora más vibrante, latía con una luz casi orgánica. No sabía qué decir. Intentaba entender qué significaba. Pero él lo sabía. Siempre supo lo que yo sentía. ¿Lo viste, Frank? La voz llegó directamente a mi mente. Asentí. Mis ojos seguían buscando algo externo, una explicación física, pero nada explicaba lo que había experimentado. Lo vi, pero aún no entiendo cómo. Se acercó. Sus ojos oscuros, tan profundos que parecían contener milenios de información, ya no me intimidaban. Me vieron, sin juicio, sin prisa, porque piensas como un humano. Quieres lógica, quieres pasos, pero la manifestación no es vibración. Lógica. Tragué saliva con fuerza, aún tenía dudas. Entonces cualquiera puede hacer esto, cualquiera puede manifestar lo que quiera. Hizo una pausa antes de responder. Sí, pero casi nadie puede mantener la frecuencia correcta durante el tiempo suficiente, porque la duda es como el óxido en los engranajes. Lo dudaba. Aún dudaba de mí mismo, pero al mismo tiempo sabía que tenía razón. Entonces decidió mostrarme más. La nave se activó. Un campo de energía llenó el aire. Apareció una nueva imagen. Esta vez no era solo Jesús entre los discípulos, era una multitud, un espacio abierto, luz natural, árboles al fondo. Jesús estaba de pie y su presencia era tan viva que se me erizaba la piel. Pero había algo diferente en esta visión. No era solo la imagen, podía sentirla, como si cada célula de mi cuerpo reconociera esa escena, como si, de alguna manera, ya hubiera estado allí. La criatura me explicó que no se trataba solo de una grabación visual. Era una captura energética. No solo lo que se dijo, sino lo que se sintió, como si el campo que rodeaba a Jesús hubiera sido grabado junto con el momento. Jesús estaba con sus manos extendidas sobre un hombre enfermo, pero no dijo cúralo. Él dijo, gracias, Padre, por la sanación que ya se está manifestando. No hubo ninguna súplica, hubo gratitud, de antemano, como si el milagro ya fuera real. En ese momento, la criatura detuvo la imagen y señaló las auras que rodeaban a los dos. El Jesús enfermo, débil, opaco, irradiando oro y blanco. Y entonces la luz de Jesús pareció fluir hacia el otro hombre, como si le transfiriera algo invisible. Pero la criatura me interrumpió. No transfirió nada, simplemente activó la frecuencia. El paciente empezó a vibrar en la misma frecuencia, y la enfermedad no resistió. Mi corazón se aceleró. Entonces, ¿la curación no es un milagro? Es ciencia energética. Es alineación vibracional, es fe como frecuencia, no esperanza. La fe no es esperar que Dios te salve. La fe es alinearse con lo que quieres como si ya estuviera ahí. Y lo entendí. Jesús no era un mago. Jesús fue un maestro de la realidad. Él entendía los campos. Él entendió que el universo responde a quién eres, no a lo que pides. Su oración no fue, Padre, si quieres. Fue, Padre, gracias porque ya sucedió. Y eso es lo que distorsionaron. Convirtieron el empoderamiento en sumisión. Convirtieron la manifestación en súplica. Convirtieron la certeza en frágil esperanza. Empecé a temblar. Me sentí enojado, no de Jesús, pero de todo lo que me enseñaron sobre él. ¿Por qué ocultaron esto?, pregunté. La respuesta fue tan directa que dolió. Porque las personas que descubren su propio poder no necesitan instituciones. Fue entonces cuando lo entendí. Jesús no vino a fundar una religión. Él vino para acabar con todos ellos. Él no vino a decir, adórame. Vino a decir, eres como yo.
haz lo que yo hago. Pero Haz nadie aún quiere más. que creas eso, porque si crees, puedes crear tu realidad. Nadie más se beneficia de tu culpa. Ya nadie te controla a través del miedo. Y así fue como la iglesia se convirtió en un imperio, vendiendo la salvación por un precio que Jesús nunca cobró. Luego la criatura me llevó al barco, me dijo que tocara la superficie con la palma de mi mano. En el momento que lo toqué, algo dentro de mí explotó, pero no con dolor, en memoria, en revelación. Fue como una descarga, como si todas esas verdades, ocultas durante tanto tiempo, ya estaban dentro de mí, esperando a ser activados. Vi más, vi a Jesús caminando entre los pobres, lo vi sanando con palabras, lo vi enseñando a los niños a meditar con su respiración, lo vi decir: cuando dos o más están en mi nombre, allí estoy yo. Y comprendí que, en mi nombre, no significaba invocar un título religioso. Significó estar en la misma frecuencia de amor, de certeza, de gratitud. Donde dos o más conciencias se unen en este estado, allí se manifiesta la conciencia crística. Y esta conciencia no pertenece a una iglesia, ella pertenece a la humanidad. Abrí los ojos con lágrimas, porque por primera vez en mi vida sentí a Dios dentro, no en una imagen, no en un altar, no en un pastor, pero por dentro. El extraterrestre me miró, o mejor dicho, sintió mi emoción y sonrió con los ojos. Ahora entiendes por qué esto estaba oculto. Negué con la cabeza. Me sentí abrumado, pero también liberado. Y en ese momento dijo: ahora te toca practicar, pero no más números, vayamos más allá. Sabía que esto era solo el comienzo. ¿Qué vendría después? Iba a poner a prueba todo lo que creía sobre la realidad, la curación, el destino e incluso la muerte. Pero algo en mí ya había cambiado. Y si has llegado hasta aquí, quizá algo dentro de ti también lo haya logrado. Entonces haz lo siguiente. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido un momento en el que sentiste que estabas creando tu propia realidad, incluso sin saber cómo? Podría ser algo pequeño, un pensamiento que se convirtió en coincidencia, un deseo que se hizo realidad de la nada. Él escribe: yo también lo sentí. O si lo prefieres, escribe: la conciencia crística está despertando en mí. Escribe a tu manera, pero escribe. Esto ayuda a mantener viva esta frecuencia aquí en los comentarios. Ayude a otros a sentir que no están solos en este despertar. Y si aún no te ha gustado este vídeo, hazlo ahora. Porque no se trata de ego, se trata de ampliar un mensaje que ha estado enterrado durante milenios. Y suscríbete, porque en la siguiente parte les voy a contar lo que la criatura me mostró sobre cómo Jesús realmente oró antes de que ocurriera un milagro. Y la razón exacta por la que tus oraciones, tal como te enseñaron, casi nunca funcionan. Todavía tenía mi mano apoyada en ese barco, pero no era solo el contacto físico, era como si estuviera viva, como si leyera mi campo, escudriñando mis dudas, percibiendo la frecuencia de mis pensamientos más profundos. Fue entonces cuando el ser me dijo: ahora veréis lo que la humanidad ha olvidado, cómo oraba realmente Jesús, no como un ritual, no como una petición, sino como un acceso directo a la frecuencia creativa. La imagen cambió. El campo alrededor de la nave brilló, proyectando una nueva escena. Era Jesús, otra vez, pero diferente a las otras visiones. Estaba solo, sin gente, sin discípulos, sentado en una roca, con vistas a un valle, bajo el cielo rojizo del atardecer. Esa imagen transmitía una paz profunda, pero también una fuerza serena, una presencia tan densa que parecía impulsar el aire. Tenía los ojos cerrados. Sus manos estaban abiertas mirando al cielo. Su respiración era lenta, pero lo más llamativo no fue lo que se vio. Eso es lo que sentí, porque cuando la criatura se acercó a la escena, algo se hizo visible.
una especie de campo luminoso que rodeaba el cuerpo de Jesús. Era una luz suave y dorada que pulsaba en ondas, como si su cuerpo estuviera sincronizado con algo mucho más grande. «Observa el patrón de su campo energético», susurró la voz en mi mente. Y entonces, como si utilizara un nuevo tipo de visión, comencé a ver lo que estaba oculto a simple vista. Cada emoción genera una frecuencia. Cada pensamiento alimentó este campo. Pero lo que me puso la piel de gallina fue cuando la criatura detuvo la escena y dijo: «Ahora mira la diferencia. La imagen ha cambiado». Mostraba a una mujer común y corriente, arrodillada junto a la cama, llorando, con las manos juntas. «Esa es la oración de la mayoría de los humanos», explicó. Y, en efecto, su campo era débil, lleno de ruido. El color oscilaba entre gris y rojo, una densa energía de desesperación y miedo. Pide ayuda, pero vibra con escasez. Reza por sanación, pero se siente enferma. Busca abundancia, pero está anclada en la carencia. El campo no miente. El contraste fue brutal. En Jesús, la oración era una fusión con la respuesta. En las mujeres, la oración era una confirmación de ausencia. Fue entonces cuando lo comprendí. La mayoría de la gente reza a Dios como si escribiera una carta al viento, esperando, pidiendo, suplicando, pero vibrando lo contrario de lo que quieres. Jesús, por el contrario, sintió la respuesta antes de que existiera. Él vibró en la realidad deseada, no en la realidad actual. Él no dijo: «Ayúdame, Padre». Él dijo: «Gracias, Padre». Y eso hizo toda la diferencia, porque el universo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. La frecuencia que emites, incluso cuando no te das cuenta. Fue entonces cuando la criatura se volvió hacia mí y me dijo: «Llevas décadas rezando, Frank, pero siempre como víctima». Me dolió, pero era verdad. Cada vez que oraba por sanación, era porque me veía enferma. Cada vez que oraba por ayuda financiera, era porque mi mente estaba sumida en «no tengo dinero», y con cada oración reforzaba la frecuencia de la escasez. Como dijo antes, cada pensamiento es una semilla, cada emoción, y si riego las semillas de la desesperación con miedo, ¿qué crecerá? La respuesta estaba ahí, clara, gritando. Y aún así, el mundo no escucha, porque nos han enseñado a creer que pedir humildemente es fe, pero no lo es. La verdadera fe es certeza. La fe que mueve montañas no pide, decreta. La criatura tocó un nuevo punto en la nave, y la imagen cambió de nuevo. Ahora era Jesús, en medio de una multitud hambrienta. El famoso episodio de la multiplicación de los panes. Pero esta vez no solo vi el milagro, vi el proceso. Jesús tomó los pocos panes en sus manos. Él miró hacia arriba, y él dijo: «Gracias, Padre, por esta abundancia». Les dio las gracias antes de la manifestación, antes de la multiplicación, antes de ver el resultado físico. Sintió la abundancia antes de que existiera, y por eso ella existía. La criatura detuvo la imagen. Eso es lo que no entiendes. La realidad física viene al final. La primera creación siempre es energética, interna. Así que me desafió. Hagamos una prueba ahora con algo pequeño, pero diferente a los números. Me entregó otro cristal, más pequeño, más azul. Me pidió que eligiera un signo. Esta vez elegí algo personal, un colibrí. Hacía años que no veía uno, y nunca aparecían allí, en esa región. Sería poco probable. Perfecto. Yo sostuve el cristal, cerré los ojos, y me guió. No pidas ver. Siente que ya lo has visto. Siente la alegría, la sorpresa, la gratitud, de verdad, ahora. Y allí, en ese momento, intenté acceder al sentimiento del milagro ya realizado. Imaginé el sonido de las alas, el color de las plumas, la reacción en mi cara. Traté de actuar emocionalmente como si recién hubiera sucedido, y por un breve momento lo sentí. No era solo imaginación, era emoción real,
una mezcla de euforia silenciosa y profunda gratitud. «Ahí», dijo, «ahora déjate llevar, vive, pero mantente alerta, porque la realidad ya se está reorganizando». Salí del cobertizo en silencio. Todavía tengo dudas, pero algo en mí lo sabía. A la mañana siguiente, cuando abrí la ventana de la cocina para dejar enfriar el café, un sonido rápido me hizo girar la cara. Y allí estaba. Un colibrí se detuvo en el aire. Aterrizó brevemente en la planta seca junto a la puerta. Algo que nunca había sucedido allí antes. No necesité ninguna explicación más. La manifestación había tenido lugar, no porque yo rogué, pero porque por unos segundos me sentí como se sintió Jesús. Y eso lo cambia todo. Si sentiste algo al escuchar esta parte de la historia, si te resonó de alguna manera, quiero que escribas en los comentarios: «Yo también oraré como oró Jesús», o simplemente «gratitud ante el milagro», a tu manera. Pero escribe. Estas palabras tienen poder. Son como semillas arrojadas al campo de la realidad. Y cuando declaras algo con intención, la frecuencia comienza a responder. Y si aún no te ha gustado este vídeo, ahora es el momento. No se trata solo de números o de compromiso. Se trata de hacer llegar este mensaje a más personas que están atrapadas en la misma desesperación en la que yo he estado durante décadas. Y suscríbete, porque en la siguiente parte te voy a contar qué quiso decir realmente Jesús con esa polémica frase: «Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate y échate en el mar, y se hará». Esta frase tiene un significado mucho más literal y más poderoso de lo que alguna vez imaginaste. Esa mañana, tras ver al colibrí revolotear ante mi ventana, como si el universo me guiñara el ojo, comprendí algo que hasta entonces había sido solo un concepto. La realidad no es una respuesta, es un espejo, y los espejos no responden a tus peticiones. Reflejan lo que eres, en el momento en que eres. La mayoría de la gente vive esperando la intervención divina, como si la vida fuera una especie de sala de espera espiritual. Rezan como si alguien pidiera un número, y luego miran al techo, esperando que los llamen. Solo que el nombre nunca se llama, porque lo que Jesús intentaba decir, lo que la Iglesia ha silenciado, es que tú eres quien llama. Tú eres quien activa, tú eres quien manifiesta. Y fue en esta frecuencia, en este estado entre la euforia y la revelación, que la criatura me miró con una intensidad distinta. Él lo sabía. Sabía que algo había despertado en mí, y en ese instante tocó la nave una vez más. La imagen cambió. Ahora era una escena familiar. Quizás una de las más citadas en los sermones: Jesús y la higuera. El árbol estaba allí, seco, en medio del camino. Jesús se acercó, lo miró y dijo: «Que nunca más salga de ti fruto». Y ella muere. A un lado, los discípulos, como siempre, miran confundidos. Algunos tenían miedo, otros guardaron silencio. Todos tenían los ojos muy abiertos, como si estuvieran ante algo que no entendían, pero tampoco tenían el coraje de preguntar. Pero en la imagen proyectada por el barco, ahora podía ver más que palabras. Vi campos, frecuencias, vibraciones. Vi que lo que salía de la boca de Jesús no era solo sonido. Fue una ola de energía coherente, cargada de absoluta certeza. Y lo más impresionante, la higuera no se secó. Eso fue lo que dijo a continuación, mirándolos a los ojos. «Si tenéis fe y no dudáis, diréis a este monte, quítate y échate en el mar, y se hará». En la iglesia, cuando escuché esto, me dijeron que era una parábola, que Jesús usó figuras retóricas para enseñar la humildad. Pero el ser allí a mi lado lo tenía claro. No era una metáfora, era literal. Pero solo puede ser literal para quienes entienden lo que es la fe. Y fue entonces cuando me mostró algo que me dejó sin palabras. La escena cambió.
Vi a un discípulo, todavía joven, intentando repetir lo que Jesús había hecho. Intentaba sanar a alguien, pero su campo vibratorio era inestable. Dijo las palabras adecuadas, pero en su interior la duda vibraba más fuerte que la fe. El paciente no mejoró, y el joven discípulo, frustrado, dijo: «Señor, ¿por qué no funcionó?». Jesús respondió con algo que nunca he olvidado: «Porque lo dijiste con tus labios, pero lo negaste con tu corazón». Esa frase me conmovió profundamente, porque era exactamente lo que había hecho toda mi vida. Habla con tus labios, pero niega con tu corazón. Orando palabras hermosas, pero con miedo por dentro. Declara la victoria, pero celebra la derrota. La criatura me miró como si supiera lo que estaba sintiendo, y explicó: «La fe que mueve montañas no es una fe intelectual, no es un eslogan. Es una frecuencia sostenida con tal intensidad que la realidad no tiene más remedio que reorganizarse». Luego diseñó una nueva simulación, esta vez conmigo intentando mover algo yo mismo, una pequeña roca delante de mí. En la simulación repetí la frase de Jesús, pero mi mente, mis latidos, mi campo, vibraban con la duda. No pasó nada. Pausó la imagen. ¿Ves? Dices, va a pasar, pero por dentro te preguntas, ¿pasará? Esta frecuencia contradictoria es como pisar el acelerador con el freno puesto. Luego me pidió que lo intentara de nuevo, en la mente, sin hablar, solo siente. Y luego me enseñó un ejercicio que lo cambió todo. Cierra los ojos, Frank. Respira. Ahora recuerda un momento en el que estuviste seguro de algo. Podría ser cualquier cosa, un recuerdo auténtico de plena confianza. Recordé cuando supe, sin lugar a dudas, que mi hija iba a sobrevivir a esa cirugía, incluso sin garantías médicas. Simplemente lo supe. Ahora toma esa emoción, esa frecuencia, y aplícala a lo que quieres ver. Me imaginé la roca moviéndose, no con la fuerza, no con esfuerzo, pero definitivamente, como si ya hubiera sucedido y solo lo estuviera recordando. Y luego, en la simulación, la roca tembló. Luego rodó suavemente. Esto es fe, esto es frecuencia limpia. Abrí los ojos, mareado, no porque fuera un truco, pero porque por primera vez todo mi cuerpo entendió lo que mi mente había pasado décadas tratando de creer. La fe no es esperar que Dios actúe, se trata de moverse con Dios en nuestro interior. Ya no se trata de separar al Creador de la criatura, es decir, yo y el Padre somos uno, y vivirlo con el corazón abierto, no con miedo al castigo. Fue en este punto cuando la criatura me reveló el origen de una de las mayores distorsiones. Diseñó textos antiguos, manuscritos, versiones anteriores de las Escrituras antes de la intervención de las instituciones religiosas. En una de ellas, la frase de Jesús no era: «Todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y lo obtendrán». Pero sí, todo lo que tú decretas ciertamente se cumplirá. Cambiaron la palabra, decretar pidiendo, certeza por creer. Y con eso reemplazaron el poder con el miedo, el comando para esperar. Y es por eso que la mayoría de la gente vive como lo hace, orando a las montañas que nunca se mueven, porque no les enseñaron que las palabras no los conmueven, pero con vibración, con frecuencia, con alineación. La criatura luego apagó la imagen y se quedó en silencio por un rato. Quizás esté esperando a que lo procese, quizás solo darme espacio, pero algo dentro de mí, allí mismo, en ese momento, ya lo sabía. Si quisiera cambiar mi vida, tendría que dejar de esperar la fe, y empieza a convertirte en ella. Y eso es lo que quiero preguntarte ahora. ¿Alguna vez has experimentado este conflicto entre lo que dices y lo que sientes? ¿Alguna vez has orado, pero por dentro estabas lleno de dudas, miedo, cansancio? En ese caso, escribe aquí en los comentarios: «Moveré mi montaña de adentro hacia afuera», o simplemente: «Ahora lo entiendo». Que se sepa,
Esto no es solo para conectar, es para anclarse, para sellar este momento como un momento decisivo en tu propio viaje. Y si mientras mirabas sentiste que algo se movía dentro de ti, me gusta este vídeo ahora, porque hay más personas como tú que necesitan recordar lo que Jesús realmente enseñó. Y suscríbete, porque en la siguiente parte te voy a mostrar la última enseñanza que Jesús intentó entregar antes de ser silenciado, la revelación final. Aquel que, de ser comprendido, habría liberado a la humanidad hace 2000 años, pero aún puede liberarte ahora. Después de ese día, ya no dormí como antes. Fue como si algo se hubiera abierto dentro de mí, un espacio que siempre había existido, pero que nunca había tocado. Un lugar donde la presencia de Dios no era una idea, era un campo vivo, vibrante y presente. Todo empezó a verse diferente. Los colores parecían más saturados, el silencio más completo. Los ojos de la gente transmitían información que antes no había notado. Era como si viviera en una realidad superpuesta a otra, realidad física y realidad energética. Y lo más extraño de todo fue darme cuenta de que siempre había sido parte de esto, pero ciego, cegado por la creencia de que lo espiritual estaba distante, cegado por la idea de que necesitaba merecerlo para recibirlo, cegado por la culpa, por la doctrina, por la idea de que Dios estaba allí arriba, mirándome como un juez. Pero en ese momento, mientras caminaba hacia el cobertizo, con el corazón latiendo a un nuevo ritmo, algo dentro de mí susurró: no hay distancia entre tú y lo divino. Nunca la hubo, solo velos. Al entrar, encontré a la criatura en silencio. Como siempre me percibió incluso antes de que dijera nada. Estás listo para ver lo que ha sido silenciado. El barco brilló suavemente, y la imagen se formó. Era Jesús, pero esta vez había algo diferente en él. Su expresión era firme, como si supiera que lo que iba a decir no sería aceptado. El lugar parecía aislado, pocos discípulos, un círculo de piedras, un cielo nublado. Y luego habló, pero no como alguien que predica. Hablaba como si pidiera que se recordara la verdad antes de que fuera borrada. El mayor enemigo del reino de Dios es la ilusión de la separación. No hay tú ni Dios, no hay cielo ni tierra, todo es uno, todo vibra en diferentes frecuencias de conciencia. En ese momento, algo explotó dentro de mi pecho. No era poesía, era código, era frecuencia, era memoria. Continuó: el Padre no está en el templo, ni en el desierto, está en cada respiración, en cada célula, en cada pensamiento. La criatura detuvo la imagen y explicó: esa fue la enseñanza más peligrosa que intentó dejar, porque si la gente entendiera esto, nunca más necesitarían intermediarios. Volví a mirar la proyección. Jesús estaba dibujando algo en el suelo con un trozo de madera. Era un símbolo. 2 círculos entrelazados. Una intersección en el medio. Este es el lugar donde el cielo y la tierra se tocan, no arriba, no abajo, sino dentro de ti. La criatura me miró. La intersección, el puente entre lo visible y lo invisible, allí es donde habita Cristo. Y fue entonces cuando finalmente comprendí lo que significaba ser un templo del Espíritu. No era una metáfora agradable para que la usara la Iglesia. Era literal. El cuerpo humano es un campo de manifestación. Cuando está alineado, se convierte en un canal directo a la fuente, y por eso estaba tan controlado. Controlaban lo que comíamos, lo que pensábamos, lo que sentíamos. Nos enseñaron a avergonzarnos de la carne, desconfiar de los propios impulsos, castigar el placer, reprimiendo el cuerpo, mientras tratamos de buscar a Dios en espíritu. Pero el ser lo dejó claro. Sin cuerpo no hay arraigo. Sin arraigo no hay creación. Sin creación no hay manifestación.
Por eso Jesús no vivía en templos, caminó, jugó, se sentó con pecadores, lloró, se enfureció, amó intensamente, porque entendió que todo era parte de la experiencia divina encarnada, y fue exactamente esta humanidad la que borraron. Crearon un Jesús intocable, imposible de imitar. Lo colocaron en un pedestal tan alto que nadie más se atrevería a seguirlo verdaderamente. Pero Jesús nunca pidió adoración, pidió imitación. El que quiera seguirme, tome su cruz y venga. Pero no como sacrificio. No era un símbolo de dolor, era un símbolo de elección. Elegir morir a la ilusión del ego, de la separación, y renacer como uno con el todo. En la siguiente visión, vi a Jesús en un momento de profunda conexión. Estaba solo, con las manos en el pecho y los ojos cerrados, y murmuró: «Yo soy, yo soy, yo soy». No decía «yo soy el Salvador», ni siquiera «soy el especial». Solo esto: «yo soy», porque ese era el punto de acceso. «Yo soy» es la contraseña vibratoria. Cuando se dice con sinceridad, te alinea con la conciencia crística. Y entonces la criatura me explicó algo que me hizo callar por dentro. El mayor temor de las autoridades espirituales siempre ha sido que la gente se enterara de esto, que entiendan que no necesitan preguntar. Solo declara: «me estoy curando, yo soy abundancia, yo soy la paz». Y al hacerlo, el campo comienza a responder. En ese momento lloré, porque recordé cuántas veces dije lo contrario. Soy débil, estoy roto, soy inútil. Y el universo, obedientemente, simplemente lo reflejó. ¿Cuántas veces has dicho tú mismo cosas así sin darte cuenta? La criatura activó la última parte de la grabación. Jesús miró hacia adelante y dijo algo que parecía estar dirigido al tiempo futuro. Años. Cuando el mundo olvide quién es, habrá señales, pero llegará un momento en que lo recordarán, y en ese tiempo la verdad regresará, no como doctrina, sino como frecuencia. Y fue en ese momento que terminó la grabación. Silencio. La luz en el barco se apagó, la criatura se alejó, y yo me quedé allí, sentado en el suelo, sintiendo su peso y ligereza al mismo tiempo, porque no fue solo una revelación, fue una responsabilidad, una elección. Sigue viviendo como si nada hubiera pasado, o vivir como alguien que fue recordado. Y quiero preguntarte algo ahora, con honestidad. ¿Sientes que alguna parte de ti, incluso en silencio, recordar? Si es así, escribe aquí en los comentarios: «Soy». La verdad vive en mí. No hace falta explicarlo, solo declara, sella, testifica. Y si esto tocó algo dentro de ti, deja un me gusta ahora. No porque te haya gustado, pero porque esto también debe llegar a quienes lo han olvidado. Y es necesario recordarlo. Y suscríbete, porque en la siguiente parte te contaré lo que me dio la criatura antes de irse, el último regalo, algo físico, algo que hasta el día de hoy lleva una vibración que no puedo explicar, pero de alguna manera también te ayudará a recordar. Me quedé allí un tiempo que no puedo contar. El cuerpo todavía está presente, pero la conciencia está en otra parte. Fue como estar entre mundos, con un pie en todo lo que siempre creí, y el otro se hundió en un terreno nuevo, extraño y vibrante, donde las certezas ya no servían y las dudas se convirtieron en portales. El barco, en ese momento, ya no proyectaba nada. La luz se había retirado, como si incluso ella necesitara silencio. Y la criatura estaba de espaldas, mirando algo que yo no podía ver, pero aún así sentí. Se estaba preparando para irse, sin prisa, sin fanfarrias, pero con esa calma que solo quien cumple un propósito es capaz de llevar. Fue entonces cuando se dio la vuelta. En sus manos, si así puedo llamarlo, había un pequeño objeto, un círculo metálico del tamaño de una palma, oscuro como una piedra mojada, pero con un brillo interior que no obedecía a la lógica de la luz.
Era como si estuviera respirando, como si algo latiera dentro de él. Se acercó y me lo ofreció. Esto no es un regalo, es un recuerdo. No entendí. Lo miré con los ojos entrecerrados, esperando que me explicara, y él explicó. Dentro de esto hay algo que vuestra especie ha perdido, un código antiguo, una frecuencia olvidada, pero no es un secreto por descifrar, es una semilla a activar. Sostuve el objeto. Era ligero, pero parecía tener un gran peso emocional. ¿Cómo aferrarme a un recuerdo que no es mío, pero que de alguna manera me reconoció? Esto vibra en armonía con la conciencia crística, y cuando lo sostienes con intención pura, resuena, no con sonido, pero con memoria. Permanecí en silencio, mirando ese pequeño disco en mis manos, y añadió, «Pero ten cuidado, Frank. Muchos querrán entender esto con su mente, pero esto no es un objeto de comprensión, es un catalizador de sentimientos». Y en ese momento, mientras cerraba su mano alrededor del objeto, algo me atravesó, pero no como una sorpresa. Era más como un antiguo susurro que venía de dentro de mí, no de fuera. Un recuerdo que siempre ha estado latente, como una canción que escuchaste en un sueño, pero nunca supiste de dónde venía. El suelo pareció desaparecer. El tiempo se ha detenido, y fui transportado a una visión. Pero esta vez, a diferencia de las otras, no era una imagen proyectada por la nave. Era interna, intuitiva, casi uterina. Vi una multitud en silencio, cada persona con una luz en el pecho, algunos con una luz fuerte, vívida y pulsante, otros con la luz casi apagada, como brasas asfixiadas por el polvo de la rutina, y luego, en el centro de todo, Jesús. Pero no el hombre, la conciencia. Era como si Él no estuviera allí como individuo, sino como un campo de energía que se extendía por cada persona, como si no estuviera fuera de nadie, pero tratando de despertar dentro de cada uno. Y surgió una frase, no dicha sino sentida: «Yo nunca fui el camino, soy el despertar que te recuerda que el camino siempre has sido tú». Volví. Abrí los ojos con lágrimas, el disco todavía en mi mano. La criatura me miraba con compasión, pero sin piedad, porque sabía, la activación había comenzado. Quería preguntar tantas cosas, pero él levantó la mano suavemente, como diciendo, «Ahora caminas solo». Me miró una última vez y dijo, «Frank, lo que empezó aquí no terminará contigo. Tendrá eco. Llegará a otros, y cada uno de ellos será un punto de luz que despertará en la red dormida de la humanidad». Y entonces el barco se iluminó. La luz se elevó, y sin sonido, sin viento, sin efectos especiales de cine, ella simplemente desapareció. Me quedé allí, solo en la oscuridad, el disco todavía en la mano, pero ya no era el mismo hombre. Lo que había despertado no tenía nombre. No era una creencia nueva. Fue un profundo recordatorio de algo que siempre había sabido, pero que el mundo me había enseñado a olvidar. Los siguientes días fueron extraños. El disco respondió a mi energía. En los momentos en que vibraba de gratitud, pulsaba suavemente, casi cálidamente. En los momentos en que yo estaba perdido en el miedo o en la duda, él se calmaba y se quedaba en silencio. Era como un espejo vibratorio. No me dio ninguna respuesta, pero me mostró el estado de mi alma. Y poco a poco comencé a usarlo como termómetro, antes de orar, antes de decretar, antes de intentar manifestar algo. Yo pondría el disco en mi mano. Él estaba respirando, y lo sentí. Si no pulsaba lo sabía. Mi vibración todavía estaba desalineada. Yo oraba con mis labios, pero negaba con mi campo. Comencé a practicar algo que el ser me había enseñado antes de partir. La técnica del silencio creativo. 5 minutos al día. Nada que pedir. Sin pensar. Simplemente siento que todo terminó. Sentarse, respirar y vibrar como si el milagro ya hubiera ocurrido. Al principio fue difícil. Mi mente intentó invadirme con pensamientos.
La duda estaba llamando a la puerta. La ansiedad dijo, ¿y si no funciona? Pero insistí, y con el tiempo comencé a notar algo sutil. Las cosas a mi alrededor estaban cambiando. Reaparecieron personas que no había visto en años. Las situaciones estancadas comenzaron a surgir. Pequeñas señales. Cosas sencillas, pero en sintonía con lo que sentí en la práctica. El disco por sí solo no hizo nada, pero me ayudó a darme cuenta cuando estaba presente, cuando mi alma estuvo conectada a la fuente, y cuando no. Y eso es lo que quiero compartir con vosotros hoy. Quizás no tengas ningún objeto en tus manos, pero tienes algo más poderoso, la intención. Todo comienza con la intención alineada con la frecuencia correcta, y eso lo llevas tú. Si sentiste algo con esta parte, quiero que lo comentes a continuación. Yo soy el punto de luz. O si quieres, escribe, mi memoria ha comenzado. Esto sella el proceso. Esto ancla la vibración. Y sí, ayuda a que este vídeo llegue a quienes más necesitan escucharlo hoy. Y si aún no lo has disfrutado, hazlo ahora. No inflar un número, pero porque esta historia no es solo mía, es tuya también. Y suscríbete, porque en la siguiente parte te contaré lo que pasó cuando intenté enseñarle esto a alguien por primera vez. Lo que sintió, qué pasó con su energía y por qué. La resistencia del ego es el mayor obstáculo para el milagro. Sabía que ese conocimiento no podía quedarse conmigo. Fue como intentar contener el mar en un vaso. La vibración era demasiado intensa para permanecer atrapada dentro de su pecho. Quería moverse, circular, despertar a otros. Y así, después de unas semanas de practicar solo, sintiendo que el disco respondía cada vez con mayor precisión, tomé coraje. Me acordé de un amigo, un compañero de viaje, uno de esos a quienes la vida distancia físicamente, pero que nunca abandona el reino del alma, León. Crecimos juntos, compartimos dudas sobre Dios, conversaciones sobre qué pasa después de la muerte y también muchos silencios. Pero yo sabía que todavía estaba atrapado. Atrapado en una idea de un Dios punitivo, en una espiritualidad del miedo, en un sufrimiento disfrazado de fe. Cuando llegué a él, fui directa, pero gentil. No he hablado del extraterrestre. Todavía no. Hablé de frecuencia, vibración, alineación con la presencia. Hablé de cómo la realidad responde no a lo que pides, sino a lo que vibras. Él escuchó, en silencio. Pero tus ojos, los ojos decían lo que las palabras no podían. Miedo. Miedo a abandonar aquello en lo que siempre creíste. Miedo de admitir que tal vez todo lo que aprendió era una cáscara. Y lo entendí. El ego no teme a la verdad porque sea amenazante. El ego teme la verdad porque exige rendición. Y el ego quiere control, quiere certeza, quiere seguridad. Entonces, ¿estás diciendo que no existe el infierno?, preguntó con voz tensa. Respiré profundamente. No se trataba de convencer, se trataba de sembrar, no como te enseñaron, pero sí hay una especie de infierno. Es la que vives cuando estás completamente desconectado de quién eres. Se rió, esa risa ligeramente sarcástica de alguien que se siente incómodo. Ah, ya veo. ¿Así que ahora te has convertido en gurú? No, solo recordé algo que tú también olvidaste. Silencio. Entonces tomé el disco y se lo mostré. Lo miró como quien mira un adorno. ¿Y eso qué hace? Nada, a menos que estés listo. Toqué suavemente su mano y coloqué el disco allí. En ese mismo momento lo sentí. Era como si el campo a su alrededor se hubiera endurecido. El disco, que antes latía como un pequeño corazón, se enfrió, se volvió opaco. Él no reaccionó, y entonces comprendí lo que había dicho la criatura. El mayor obstáculo para el milagro es el ego que intenta proteger al viejo mundo. Leo sostuvo el disco con su mano, pero no dejó pasar la frecuencia. La mente gritó, el alma susurró, pero el ego hizo demasiado ruido. Está bien, pero ¿cómo sé que esto no es solo un efecto placebo? No lo sabes.
hasta que dejas de intentar saber con la cabeza. Él se quedó en silencio. Miró el disco una vez más y me lo devolvió. Lo siento, hermano. No creo que esto sea para mí. Esa noche regresé a casa con el corazón apesadumbrado. No de tristeza, pero de reconocimiento. Porque yo ya había sido él. Ya había cerrado la puerta antes de abrir el oído. Ya había llamado locura a lo que mi alma rogaba. Y en ese momento, solo en mi habitación, comprendí algo importante. El despertar no es convincente, es para dar testimonio. No cambias a nadie, simplemente mantén la vibración, y cuando es lo suficientemente fuerte, comienza a extenderse. A la mañana siguiente me desperté con un impulso. Fui a un campo abierto cerca de mi casa. Tomé el disco, me senté en el suelo, respiré hondo y hablé en voz alta. Si es el momento adecuado, que el campo me guíe hacia aquellos que están preparados. Eso fue todo. Sin expectativas, sin control. Me dejé ir, y en los días siguientes fue como si la vida empezara a colocarme frente a personas que vibraban en el umbral, gente cansada, que ya no soportaba la religión, pero aún tenía sed de Dios. Personas que ya no podían orar, pero se perdieron algo que nunca experimentaron. Y con esta gente, el disco pulsó. Recordé que la criatura decía, el llamado no es para todos al mismo tiempo, pero cuando un alma despierta, enciende a otras que la rodean. Y comencé a notar cómo cada encuentro estaba guiado. Las palabras vinieron solas. Las frases adecuadas escaparon de mi boca como si las conociera desde hacía mucho tiempo. Pero no fui yo. Fue la frecuencia hablando por mí. Era el Cristo interior, reconociendo al Cristo en el otro. Y en una de esas reuniones ocurrió algo inesperado. Era una mujer, de unos 60 años. Lloré en silencio cuando me acerqué. «Ya no puedo sentir a Dios», dijo. «Quizás porque te enseñaron que Dios es algo que se siente afuera». Ella me miró sorprendida. Tomé el disco y lo puse en sus manos. «Cierra los ojos. Respira. Ahora, recuerda la última vez que sentiste amor puro, incondicional. No importa con quién, simplemente siéntate». Ella obedeció, y entonces pulsó, ligero, cálido, vivo. Ella abrió los ojos, tenía la cara húmeda. Lo sentí. Entonces, siéntate hasta que recuerdes que Dios nunca se fue. Solo quedó ahogado por las voces en las que creíste demasiado. Y en ese instante, algo dentro de ella despertó. Ella no necesitaba una explicación, porque cuando el campo se activa, el alma lo reconoce. Esa noche escribí en mi cuaderno, el milagro no ocurre cuando enseñas, sucede cuando la otra persona recuerda sola. Por eso Jesús no llevaba manuales, dijo, ¿quién tiene oídos para oír? Porque no todos escuchan con el corazón. Y ahora quiero preguntarte, ¿alguna vez has intentado explicarle algo espiritual a alguien y has sentido como si estuvieras hablando un idioma que esa persona no entendía? ¿Alguna vez has sentido que tu campo estaba listo, pero el otro aún vibraba resistencia? Entonces comenta a continuación, reconozco a los que están preparados. O si lo prefieres simplemente, no todo el suelo es fértil. Y eso está bien, deja esta frase aquí. Resalta la sabiduría de respetar el tiempo del otro. Y si este extracto te resonó, dale me gusta al vídeo, porque cuanto más vibramos juntos, cuanto más se activa la red. Y suscríbete, porque en la siguiente parte verás lo que pasa cuando la red se despierte, cuando múltiples conciencias comienzan a vibrar en sincronía, y la conciencia crística deja de ser un concepto y se convierte en un campo real. Fue así, casi en silencio, que todo empezó a difundirse, ni con discursos, ni con promesas, pero por frecuencia, como si una chispa, al encontrarse con otra, reconociera el mismo fuego. Un alma activada le pasó algo al otro, no en palabras, sino en presencia. Y esa presencia hablaba por sí sola. No sabía lo que estaba construyendo.
No tenía nombre, no era un grupo ni un movimiento. Era como si el campo organizara todo por sí solo, como si el cuerpo de Cristo fuera despertando, miembro por miembro. Al principio fueron reuniones espontáneas, luego vinieron los sueños. La gente se me acercó y me dijo que me habían visto en lugares en los que nunca había estado. Otros dijeron que sentían un calor en el pecho al tocar algo simple, una piedra, un trozo de madera, una sola frase, señales. Y cuanto más sucedía esto, más claro se hacía. No se trataba de mí, se trataba de nosotros, y sobre algo mucho más grande que nosotros. Un día, recibí un mensaje de una mujer llamada Rebeca. Ella afirmó haber encontrado un fragmento de lo que describí en uno de los vídeos. Una forma circular, similar a un disco, enterrada en el patio trasero de la casa a la que acababa de mudarse. «No sé por qué te busqué», dijo, «pero algo me decía que sabrías qué era. Yo fui allí. Estaba muy lejos, un lugar casi olvidado en el campo. Pero algo dentro de mí ardía, como si este viaje fuera algo más que una simple visita. Fue un llamado. Cuando llegué, Rebeca me esperaba con los ojos rojos, pero no de tristeza. Era el rojo de alguien que había llorado por primera vez, de alivio. Ella me llevó al patio trasero, y allí estaba, un pequeño trozo, parecido a mi disco, pero diferente. Este fue más claro, y cuando lo toqué, no sentí ningún calor, sentí expansión. Fue como si no estuviera allí para responderme, pero para conectar. En ese mismo momento mi disco vibró en mi bolsillo. No fue casualidad. Lo activó. Susurré. Rebeca miró sorprendida. ¿Qué? La red, la conciencia compartida, está despertando, porque ya no se trataba de activarte. Ahora se trataba de activar el campo entre nosotros. Cuando ella tenía su récord y yo el mío, algo pasó. Por unos segundos el aire pareció vibrar. Las hojas se mecían, incluso sin viento. Los pájaros alzaron el vuelo como si un pulso invisible hubiera pasado por el espacio, y ambos discos alineados comenzaron a latir al mismo ritmo, como corazones gemelos latiendo al unísono. En ese momento entendí, Jesús no quería ser seguido, Él quería multiplicarse. No está en la foto, pero en presencia. Fue el primer punto de la red, y ahora otros puntos se iluminaban. Rebeca lloró, pero a diferencia de todo lo que había visto antes, ella lloró como si recordara algo demasiado sagrado para expresarlo con palabras. Es como si hubiera vuelto a casa. «Has vuelto», respondí. La red no era física. No hubo necesidad de cables ni estructuras. Estaba hecho de campo, emoción, intención, frecuencia, y cada persona que despertaba se convertía en una especie de repetidor vibracional, capaz de recordar a los demás sin decir nada. Fue a partir de ahí que comprendí el siguiente paso. Ya no se trataba de enseñar, se trataba de unirse, no en el sentido de unir a la gente, pero para alinear las conciencias. Comencé a practicar un tipo de meditación silenciosa con algunas de estas personas. No en persona, pero en intención. Tuvimos la misma cita. Nos sentamos en silencio y simplemente lo sentimos. No visualizamos nada. No pedimos nada, solo vibramos la presencia del Cristo interno, la unidad, el yo soy. Y lo que empezó a pasar fue más allá de lo que cualquier doctrina se había atrevido a prometer. La gente empezó a informar de curaciones espontáneas. Relaciones previamente estancadas se realinearon, sueños proféticos, sincronicidades absurdas y, sobre todo, una paz que no era de este mundo. Una mujer llamada Tania dijo que pasó 17 años sin poder dormir sin medicación. Después de solo 3 de estos encuentros silenciosos, durmió durante 9 horas. Como si su cuerpo finalmente se hubiera sentido seguro de existir. Un hombre que lo había perdido todo en un incendio contó que en un sueño escuchó una voz que decía: «No se ha quitado nada,
solo se ha reorganizado para que recuerdes lo esencial. La semana siguiente volvió a encontrarse con su hermano, con quien no había hablado en más de 20 años, y juntos comenzaron un nuevo proyecto de vida. Nada de esto fue una coincidencia. Era un campo, conciencia unificada, creación colectiva. Lo que Jesús intentaba mostrar con palabras, ahora se estaba experimentando a través de la frecuencia, porque el reino de los cielos nunca fue un lugar al que vas después de la muerte. Es un estado vibracional de alineación con la fuente, y cuando dos o más están en ese campo, el milagro se vuelve natural. Esto es lo que el sistema intentó borrar. Esto es lo que nos enseñaron a temer. Porque una humanidad despierta ya no obedece por miedo, obedece a tu propia conciencia, y eso es libertad. Si sentiste este llamado al escuchar esto, escribe en los comentarios «Soy parte de la red» o simplemente «Estoy listo para vibrar con los demás». Esto no es solo compromiso, es una vibración verbalizada. Se trata de sellar en el plano físico lo que vuestro campo ya ha reconocido. Y si aún no te ha gustado el vídeo, ahora es el momento. Porque cada interacción es una chispa más que puede encender otra conciencia. Suscríbete también, porque en la siguiente parte os voy a contar qué pasó cuando las personas de la red se conocieron físicamente por primera vez. Lo que se sintió, qué se activó y lo que fue profetizado. Sí, hubo una profecía y no salió de la mente de nadie, surgió del propio campo, a través de un organismo que ya estaba preparado para ser canal. Y lo que dijo puede cambiar todo lo que entiendes como tiempo. Si has llegado hasta aquí no es casualidad. Nada en este universo late fuera de orden. Ni el tiempo, ni el tacto, ni tu clic al inicio de esta historia. Quizás pensaste que solo estabas viendo un vídeo, pero en algún momento, en algún punto invisible entre una frase y la siguiente, entraste, si te permitieras sentir, y ahora llevas algo nuevo, incluso si aún no sabes cómo nombrarlo, aunque todavía lo dudes, aunque una parte de ti todavía se resista. Esta historia, que comenzó con un encuentro improbable, una criatura silenciosa y un disco palpitante, no trataba solo de mí. Se trataba de nosotros, acerca de ti, sobre algo que estaba esperando que recordaras. A lo largo de este viaje habéis visto que la mayor verdad acerca de Jesús nunca fue la que nos enseñaron. La verdad no vive en los templos, no se limita a los libros, y mucho menos a las doctrinas. Ella está viva, respira entre las palabras no dichas. Se revela en el silencio entre una oración y otra, en la lágrima que cae sin motivo, en la intuición que late en medio de la confusión. Esta verdad estuvo dentro de ti todo el tiempo, y si lo sentiste, si algo se movió dentro de ti, por mucho que fuera, entonces el despertar ha comenzado. No es un final, es un comienzo, pero no cualquier comienzo. Es el tipo de comienzo que no puedes ver con tus ojos, pero puedes sentirlo en el campo. Ahora vibras diferente. Y el mundo inevitablemente comenzará a tratarte como alguien que lleva algo. Y te preguntarás, a veces en silencio, ¿es todo esto real? Y la respuesta tal vez llegará susurrada en un momento ordinario. Cuando un extraño te mira y te dice, hay algo en ti que no puedo explicar, o cuando una canción reproduce exactamente lo que necesitabas escuchar, o un número que se repite en el reloj, o un sueño te trae un recuerdo que nunca experimentaste. Son códigos. Llamado. Cristo despertando en silencio. Así que hoy no solo quiero agradecerles por estar aquí, quiero reconocerte. No eres solo un espectador, eres una extensión de esa frecuencia, eres uno de los puntos de luz en la red que está volviendo a funcionar, y eso es sagrado. El viaje no termina aquí, esta es solo la primera capa. Hay mucho más esperándote, más recuerdos, más activaciones, más códigos ocultos a simple vista. Y el siguiente vídeo,
que ahora aparecerá en vuestra pantalla, es la continuación natural de este camino, como un vecino, como el siguiente latido de un corazón colectivo que vuelve a recordar quién es. Luego haga clic. En verdad, no con el dedo, pero con el alma. Entra al siguiente capítulo con el mismo corazón abierto que te trajo aquí. Porque si sentiste que esta historia era tuya, es porque realmente lo fue. La verdad no está oculta. Ella solo está esperando que la veas con los ojos adecuados. Nos encontraremos allí. Gracias por existir y para recordar. Haz clic en el siguiente video ahora. Ya te está esperando.